Muy buenas, cultistas, aquí estamos en otro capítulo más del Mitonauta. Hoy vamos a conocer a una deidad primigenia que, si bien es cierto, no es tan famosa como otras que hemos mencionado en diversas ocasiones, como bien Nyarlathotep o el propio Chulú, evidentemente, vais a comprobar que ha sido mencionada en multitud de ocasiones y ha tenido una gran consideración en el desarrollo de los mitos. Hoy vamos a hablar de Astur, al cual también se le conoce como el innombrable, el indecible, aquel que no puede ser nombrado, aquel cuyo nombre no puede ser pronunciado, Asatur, Xastur o Kaiwan. Astur fue creado en sus inicios por Ambrose Bierce, en un relato denominado Aita el Pastor. Originalmente tenía un propósito completamente diferente del que concluyó a lo largo del desarrollo de los mitos. En este caso, Astur se trataba de un dios relacionado con las actividades pastoriles. De hecho, era un dios benevolente. Sin embargo, fue Robert W. Chambers, el cual en su ciclo del Rey de Amarillo, pues cogió esta deidad, al menos su nombre y sus orígenes, y la retorció a su manera, para que luego después, más tarde, pues llegara nuestro muchas veces mencionado August Derleth y lo incluyera definitivamente dentro de los mitos de Chulú. De hecho, como viene ocurriendo en muchos de nuestros pasados capítulos, August Derleth incluyó a Astur como una de las deidades del viento, junto al Wendigo, por ejemplo, que ya vimos en otro capítulo anterior, y además lo desposó con Shub-Niggurath para crear a sus vástagos el Millar de Retoño. Ya sabéis que yo este tipo de relaciones y enfrentamientos entre las diferentes entidades tan propias de la época post-Derleth pues me escuecen un poco, pero forman parte de los mitos y por tanto hay que mencionarla, evidentemente. De hecho, los mitos fueron creados por el propio Derleth, así que no podemos decir otra cosa. Un detalle que sí es interesante mencionar es que el título de aquel que no debe ser nombrado, o el innombrable, etcétera, etcétera, como he comentado antes, sí es cierto que aparece destacado en algunos relatos. Sin embargo, el detalle de que aquel que pronuncia adecuadamente su nombre acaba pereciendo de una manera espantosa, eso realmente forma parte de los juegos de rol. Fue introducido por primera vez en la llamada de Chulú, que muchos de los seguidores de este canal ya conocemos. Astur resulta, por tanto, una deidad primigenia que habita en una estrella oscura, bueno, en realidad no en la estrella, sino un planeta que orbita una estrella oscura, cerca de la estrella de Aldebarán, en la constelación de Tauro. Ya sabemos que Astur está relacionado con Carcosa, está relacionado con el signo amarillo, con el rey de amarillo en sí mismo, y se le asocia también a la decadencia y al estancamiento vital. Existen muchas discrepancias sobre la verdadera apariencia de Astur. En algunas ocasiones se comenta que podría tratarse de una entidad psíquica que no tiene un aspecto en sí mismo, y en otras veces también se le ha mencionado como una suerte de lagarto bípedo de 60 o 70 metros de altura, el cual en lugar de escamas tiene tentáculos, algo así, más o menos. De hecho, en los poquísimos casos reportados de posesión de Astura a otro ser vivo, parece ser que el receptor le han aparecido escamas en su piel, por lo tanto podría tener a lo mejor cierta veracidad, pero la realidad es que no se ha afirmado de manera rotunda cuál es el verdadero aspecto de Astur. De la raza de los Chocho, de la cual hemos hablado ya en multitud de ocasiones, así como la gente de la ciudad de Quiñán, que os recomiendo totalmente, aparecen en el relato El Túmulo, que es una colaboración de Cealia Bishop y Howard Phillips Lovecraft. En realidad, más que colaboración, Howard Phillips Lovecraft fue un ghostwriter de Cealia Bishop y luego después, bueno, se consideró colaboración, pero los estudiosos lo consideran como un relato propio de Lovecraft. La cuestión es que tanto la gente de Quiñán como los Chocho son los principales adoradores de Astur, al cual también en el pasado fue venerado en Samaria, en Atluma e incluso en Iboria. Las sectas que adoran a Astur se consideran especialmente aborrecibles, por encima de las de cualquier otra, por el tipo de rituales que llevan a cabo para intentar traer a Astur hasta su localización o invocarlo, ¿no? De hecho, una práctica bastante usual es que los adoradores de Astur consigan hacerse con algún miembro de los Migo, de los cuales ya hablamos también en otro capítulo anterior, para torturarlos y sacar información del pasado que les permita facilitar esa invocación
de Astur. Un poco extraño, conociendo, como ya vimos en el capítulo de los migos, que los migos son especialmente prácticos y ellos pues erradican de su mente toda memoria que no les sirva para progresar a ellos en su evolución como especie, ¿no? Pero bueno, se ha mencionado en varias ocasiones la tortura de las huestes de Astur hacia los migos. Para invocar a Astur, la mejor fecha es cuando Aldebarán está perfectamente visible en el cielo. Normalmente suele ser por la fecha de la Candelaria, cuando Mercurio está situado en trino. Además suele hacerse siempre en presencia de 9 monolitos ubicados en posición de V, para asimilar un poco a la constelación de Tauro. Además de las sectas de los chochos y las gentes de Qian, como hemos dicho antes, también existe una raza servidora, especialmente de Astur, que se denominan los Bayaki. Algunos textos llegan a afirmar que los migos también podrían de algún modo adorar a Astur. Quizás ese sea el motivo por el cual los chochos y la gente de Qian buscan a los migos para torturarlos para sacar información. Incluso el propio Iztakua, del cual hablamos en el capítulo del Wendigo, parece ser que como elemento viento también es una entidad dependiente de Astur. Pero esto realmente está un poco en el aire y no debemos darle toda la credibilidad, ya que existen muchos relatos que lo contradicen. Y bien, ¿en qué relatos podríamos encontrar Astur o al menos profundizar un poco en él? En primer lugar, como ya he comentado, nos iríamos a Aita el Pastor de Ambrose Bierce, que ya sabéis que resulta la versión original de Astur, pero no la que conocemos hoy en día. Después nos iríamos a los 3 principales relatos de Robert W. Chambers. Estaríamos hablando del Reparador de Reputaciones, El Signo Amarillo y Demoiselle Dish, que si bien no mencionan a Astur como tal, sí lo insinúan de manera tan clara que se incluye dentro de la lista de relatos relacionados con Astur. Después nos iríamos, como primera aparición importante, a El regreso de Astur, de Auguste Derleth, La olla de las brujas, también de Auguste Derleth, El que acecha en el umbral, que es una colaboración de Derleth con Lovecraft, El rastro de Chulú, de Auguste Derleth, El anillo de las Híadas, de Glaspie, En la noche de los tiempos, de Lovecraft, El que susurra la oscuridad, también de Lovecraft, El túmulo, del que ya he comentado antes, de Bishop y Lovecraft como colaboración, y Fuera del tiempo, de Lynn Carter. Bueno, como podéis comprobar, aunque es cierto que Astur no es tan popular como he dicho al principio, como Nyarlathotep o Chulú, por ejemplo, aparece mencionado en un gran número de relatos. Y no solamente ahí, sino hay montones de referencias culturales en videojuegos, en música, en series, sobre todo por su vinculación con el Rey de Amarillo, que ya sabéis que para mí el Rey de Amarillo es el personaje más importante, no, el preferido dentro de toda la cosmogonía lovecraftiana, ¿no? Por lo que conlleva, ¿no? Y a los misterios que se esconden detrás del personaje del Rey de Amarillo. Así que también tengo un cierto cariño a Astur precisamente por esa conexión que tiene, ¿no? Y bueno, si tenéis otra información relacionada con esta deidad o habéis encontrado con ella en algún juego o tal, sería muy interesante que lo dejarais aquí en los comentarios como siempre. Y la semana que viene, de nuevo, repetiremos con un nuevo capítulo. En esta ocasión no tendremos el miércoles de elección, ya que los ghouls o ghouls han pasado 2 rondas sin ser elegidos, así que la semana que viene seguro que salen los ghouls o ghouls. Así que nada, como siempre, muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo, cultistas.